Bueno, ya se van conectando cada vez más colegas. Sí. Estas charlas, hoy vamos a tomar un tema muy importante que tiene que ver con la atención del paciente quemado y que es la banioterapia. Y que es una intervención que trasciende la simple técnica de un procedimiento técnico y requiere conocimientos científicos y un trabajo en equipo y un tremendo enfoque humanizado. Estas charlas son, como les decía, a nivel federal. La idea es poder compartir los conocimientos con colegas de todo el país, y sé que hay colegas de países limítrofes conectados que nos acompañan. Por lo tanto, a lo largo de la charla les voy a ir pidiendo que usen el chat para poner su nombre, la institución donde trabajan y la ciudad o provincia que nos están acompañando. Así podemos después, a lo último, poderlos mencionar. Así también usaremos el chat para poder incorporar ahí las preguntas que vayan surgiendo, que van a ser contestadas al finalizar, o alguna experiencia o algún comentario que deseen hacer al respecto. Esas charlas son en el contexto del Comité de Expertos de Enfermería Pediátrica. Así que, como les decía, pertenece a la JAE, nivel federal, y la idea de ese comité, ¿sí?, es poder compartir, ser solidario con los conocimientos, poder intercambiar con diferentes provincias saberes y experiencias, y así nutrirnos en conjunto. Próximamente ya se encuentra finalizando la elaboración un curso que vamos a alargar desde el comité, que tiene que ver con los cuidados intermedios y críticos del paciente pediátrico. Así que les sugiero que sigan las redes sociales del comité de expertos para poder estar al tanto de este curso o bien de estas charlas que se dan habitualmente, como es una por mes, cada 45 días, diferentes días de la semana para que puedan asistir todos. La charla anterior fue un día de semana y fue sobre inmunización. Esta la colocamos un sábado, así le damos la posibilidad a todas las personas que trabajan en diferentes turnos que puedan compartir. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces en el encuentro de hoy. Nos acompañan dos colegas, pero atrás de ellas hay todo un equipo de enfermería del servicio de quemados. En esta oportunidad van a estar disertando la licenciada Sabrina Bustamante y González. ¿Sí? Así que bueno, me están saludando ahí ya por el chat. Colegas, si quieren empezar, les doy el pase. Bueno. Me voy a la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, primero nos vamos a presentar. Mi nombre es González Brenda, soy licenciada en enfermería y en el día de hoy, junto a mi compañera, colega, la licenciada Bustamante Sabrina, vamos a disertar, vamos a hablar sobre el arte del cuidado en el paciente quemado y la bañoterapia en pediatría. ¿Sí? Como objetivo de nuestra clase hoy es que puedan comprender el concepto de bañoterapia, sus criterios, que puedan reconocer las etapas de la bañoterapia, los cuidados de enfermería específicos en cada etapa y reconocer el uso de los diferentes tópicos que podemos encontrar en el paciente quemado.
Bueno, acá tenemos un breve concepto, que bueno, la bañoterapia es considerada hidroterapia, es el pilar del tratamiento en el paciente quemado, es la terapia que se utiliza de manera frecuente y diaria, utilizamos agua corriente, va a consistir en el uso de duchas estéril con agua tibia para la limpieza local de las heridas, con una técnica que nosotros utilizamos que es la técnica de arrastre. Con esto lo que nosotros queremos llegar es el desvitalizar todo el tejido muerto, todas las secreciones, vamos a remover los destritos celulares que presenta ese tejido, los tópicos, y lo que nos va a facilitar es el retiro de los vendajes adheridos, con el objetivo de disminuir la cuantificación bacteriana, ¿sí?, de la herida. Vamos a favorecer con esta técnica la cicatrización, la curación y vamos a evitar la profundización de la herida. Bueno, el uso de la hidroterapia para la limpieza de las quemaduras se remonta en el siglo XVII aproximadamente, como una limpieza de heridas de formas de baños de inmersión durante la atención hospitalaria. Gracias al avance de la ciencia y a una investigación realizada en el Hospital de Boston, en los años 80, 90 aproximadamente, se obtuvo que esta técnica que se utilizaba era una técnica incorrecta, ¿sí? Al sumergir al paciente en una bañoterapia, nosotros lo que hacíamos era aumentar el riesgo de proliferación de una bacteria patógena oportunista llamada la famosa Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Este patógeno gram negativo que se encuentra en áreas húmedas y acuáticas es una amenaza común en los centros de unidad de quemado, ¿sí? Puede causar infecciones nosocomiales potencialmente mortales. Por ejemplo, si yo tenía un paciente que tiene una herida en el muslo infectada, colonizada, al sumergirlo en la bañoterapia contaminaba todo el resto de las heridas que estaban limpias mediante el uso del agua, ¿sí? Por eso se dejó de utilizar esta técnica y ahora se utiliza en la modernidad, se utiliza la técnica por arrastre, ¿sí? Bueno, la técnica esta, el objetivo tiene utilizar la irrigación con hidropresión, que eso lo variamos nosotros, para combatir el enrojecimiento y el prurito, ¿sí? Y algo muy importante es la hipertrofia de la cicatriz. En la etapa aguda crítica de mayor extensión y profundidad del paciente, el sujeto de atención va a estar cursando su internación en cuidados intensivos pediátricos, con los procedimientos que va a realizar es de baño y curación. Este procedimiento lo va a realizar el profesional cirujano dentro de quirófano, ¿sí?, en esta etapa crítica. Generalmente suelen ingresar a quirófano entre 2 a 3 veces por semana y van a ingresar bajo asistencia respiratoria mecánica y bajo sedanalgesia profunda. Además pueden requerir ser sometidos a diferentes intervenciones quirúrgicas y plásticas como escarectomía, fasciostomía, injerto, biopsia, autoinjerto y demás intervenciones. Bueno, para llegar a los criterios que nosotros utilizamos para que este paciente ingrese a la bañoterapia, luego de finalizar la etapa aguda se va a realizar la transición, ¿sí?, para que este paciente pueda ser trasladado desde la terapia a cuidados intermedios moderados, que es una terapia intermedia. Va a depender del porcentaje cruento que presente ese paciente en este momento, ¿sí? Según los criterios de internación, tiene que ser aproximadamente del 15 al 20%. Además también de mantener una buena mecánica respiratoria espontánea y un progresivo descenso de analgésicos opiáceos. En esta etapa, quiero que sepan que el tratamiento de la bañoterapia ya va a estar a cargo del personal de enfermería, quien lo va a realizar diariamente y hasta inclusive 2 veces por día, dependiendo del paciente, ¿sí? El profesional médico va a realizar la evaluación para determinar la superficie corporal cruenta. En nuestro nosocomio utilizamos como herramienta de evaluación diferentes tipos de escalas para medir la profundidad, la extensión y la gravedad de esa lesión. Generalmente nosotros utilizamos la regla de los 9, que es una herramienta visual que va a determinar y estimar el porcentaje de la superficie afectada. Lo va a dividir en superficies quemadas en áreas que representan aproximadamente el 9% o un múltiplo de 9.
Como podemos ver en la imagen, se ve, por ejemplo, que la cabeza y el cuello representan el 9%. Por ejemplo, el área del tronco anterior y posterior es el 18% y cada miembro superior el 4,5%, que sumándolo nos da un 9%. Lo único que el genital va a abarcar el 1% de esa superficie. Esta regla, nosotros pusimos dos reglas que son las que más utilizamos. La de arriba, que es la regla de los 9, se utiliza más en adulto. ¿Pero por qué la pusimos? Porque nosotros también tenemos pacientes que pesan más de 50 kilos y ya su superficie corporal abarca como un adulto. Entonces se maneja con este tipo de regla. La que vemos abajo, que es la regla de la palma de la mano, que consiste en el 1%, es una regla que nosotros utilizamos en pacientes pediátricos lactantes, ¿sí? Esta regla de la palma de la mano representa, como dije anteriormente, el 1% del área afectada. Se utiliza en pacientes para calcular el porcentaje quemado y lo que se va a utilizar es la palma de la mano del paciente, no del profesional que lo evalúa, ¿sí? Esta técnica también se puede utilizar en pacientes que tienen bajo porcentaje cruento o un porcentaje muy alto, que es más rápido de calcular. Bueno, después tenemos el equipo multidisciplinario, que está compuesto por médicos, cirujanos, enfermería, salud mental y kinesiología. La decisión se toma en conjunto y también se va a evaluar la posibilidad que presenta el paciente para manejar su vía aérea, también la movilización adecuada que presente el paciente, porque si yo tengo un paciente que no lo puedo trasladar, no tiene una buena movilización, no se puede sentar en la bañoterapia y no tiene un buen manejo adecuado de su dolor, yo no voy a poder realizar el procedimiento de la bañoterapia porque va a ser ineficaz, ¿sí? Por eso se evalúa todos estos criterios. Cuando el paciente presenta los criterios de ingresar a la bañoterapia, se trabaja en conjunto con el equipo multidisciplinario y con salud mental, para abordar tanto al paciente y a su familiar a cargo, ¿sí? Se le va a explicar el procedimiento, en qué consiste, dónde se realiza, quién lo realiza y cómo se realiza. Porque el paciente tiene que enfrentar el momento de la bañoterapia, que es un impacto psicológico muy grande, porque no vamos a olvidar que va a ser la primera vez que luego del accidente este paciente se vea sin vendaje y sus heridas expuestas, ¿sí? Es un impacto emocional muy grande. Se utilizan tratamientos como antipsicóticos, como la levomepromicina, que es uno de los antipsicóticos que más utilizamos en pediatría, que también nos va a permitir nos va a ayudar como coadyuvante para el manejo del dolor. Uno de los antidepresivos que también utilizamos mucho en estos pacientes es la sertralina. Esto a nosotros nos permite controlar los episodios de ansiedad, depresión y reducir la experiencia traumática que ese paciente presenta, ¿sí? Nuestro objetivo con todo este trabajo es evitar que ese paciente ingrese de nuevo a quirófano, ¿sí? Bueno, acá como podemos ver tenemos las etapas de la bañoterapia. Nosotros la dividimos en 3 momentos, que el primer momento es la pre-bañoterapia, como segundo momento la balneoterapia y en tercer momento la post-balneoterapia. Acá les dejamos un video para que puedan ver cómo es nuestra bañoterapia. Como pueden ver ahí tenemos una pantalla, nosotros usamos como medida no farmacológica. Tenemos la tina de acero inoxidable con el tuchador. También contamos con aire y calefacción. Como se pueden ver ahí los estantes con todos los recursos y los materiales que necesitamos. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Hola, buenos días para todos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar la primera etapa, que es la pre-balneoterapia. Esta es uno de los momentos más importantes, ya que requiere una correcta planificación para disminuir las complicaciones, optimizar el tiempo de los procedimientos y brindar mayor seguridad al niño, a la familia, así como al personal de salud que va a ejecutar este procedimiento. El objetivo de esta es garantizar que el niño llegue a la sala de la balneoterapia con las mejores condiciones clínicas posibles, con un adecuado manejo del dolor, disminuyendo la ansiedad y previniendo complicaciones como pueden ser la hipotermia,
la contaminación de las heridas o eventos relacionados con la seguridad. Por eso dividimos este momento en 4 aspectos fundamentales que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, como son los recursos y el equipamiento, la preparación del paciente y la familia, el manejo del dolor y el traslado de la unidad del niño a la balneoterapia. Recursos y equipamiento, vamos a hablar un poco de los recursos humanos, a fundamentar el rol que tiene acá enfermería, que es el que va a participar en los 3 momentos, va a ser el que va a realizar la ejecución y después la evaluación del mismo. Requiere mínimo 2 operadores que van a distribuir la tarea. Sabemos bien que las quemaduras son una puerta de entrada para microorganismos, así que el personal de salud que va a estar en contacto se va a exponer a fluidos biológicos, por eso es muy importante el uso del equipo de protección personal. Vamos a utilizar camisolín, en lo posible que puedan ser impermeables porque nos podemos mojar un poco con el agua, manoplas o guantes estériles, en lo posible que sean del tamaño adecuado a nuestras manos, y el cabello bien recogido, y si tenemos cofias, mejor. Después de lo que fue el COVID, la pandemia, nosotros seguimos utilizando barbijo al contacto estrecho con los niños. Con respecto a los materiales y al equipamiento, bueno, el equipamiento, como vieron en el video, contamos con una tira de acero inoxidable y tenemos tantos materiales descartables como aquellos que son reesterilizables. Los reesterilizables son los duchadores, que son de plásticos, que vienen con conectores, que se van a conectar a las tubuladuras T68, ese es el diámetro del calibre donde va a correr el agua. Y vamos a contar también ahí en nuestro stand con manoplas de repuesto y los distintos antisépticos que vamos a utilizar, que también vamos a desarrollar más adelante. Una vez ya organizado el entorno, preparado la unidad del niño, el correcto, adecuado equipo de protección personal, vamos a centrarnos en un componente totalmente humano. Las intervenciones acá prestadas van a estar basadas en evidencia disponible sobre los cuidados humanizados, como lo es la comunicación. La comunicación debe ser fluida y debe adaptarse a la edad y al nivel de comprensión de los niños. No es lo mismo hablar con un lactante, con un niño en edad escolar o con un adolescente. En niños pequeños vamos a utilizar lenguaje sencillo, palabras conocidas y, cuando es posible, elementos visuales o juegos para explicar el procedimiento. En niños que comprenden, más grandes, así como a los familiares tutores a cargo, vamos a emplear un lenguaje en el cual vamos a brindar información clara, honesta y coherente. Esto va a fortalecer el vínculo terapéutico, va a generar la confianza con el equipo de salud y a la vez va a favorecer la participación activa durante todo el procedimiento. Y como último y no menos importante, el registro de signos vitales nos van a dar un punto de partida, no solamente nos va a proporcionar un valor basal, sino que estos parámetros nos van a permitir detectar precozmente alteraciones relacionadas como el dolor, la respuesta al estrés, la hipotermia y la estabilidad hemodinámica. Vamos a medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Bueno, hasta este momento hablamos de cómo se prepara el procedimiento, en qué consiste cada uno, pero si bien ya lo mencionamos, el dolor no es un síntoma más. Cuando hablamos de dolor, hablamos de no solamente de este síntoma, sino que hablamos de una experiencia que puede condicionar la recuperación del niño a nivel emocional y físico. También estas intervenciones que son tan dolorosas, debemos adecuarla con un correcto analgesia, porque cada procedimiento doloroso no bien tratado, nosotros vamos a dejar una huella que va a trascender esa herida. Por eso es importante utilizar un enfoque multimodal, o sea, el enfoque de drogas analgésicas, así como medidas no farmacológicas. Para la valoración del dolor vamos a emplear escalas en niños grandes que tienen un desarrollo cognitivo adecuado, escalas analógicas, como son las visuales, como lo que es las de caras, y las numéricas, como la que muestra la diapositiva. Y en niños que no pueden
describir su dolor o más pequeño, vamos a utilizar la escala de Flack. Una vez valorado el dolor, obtenido la puntuación, vamos a proceder a la administración de la analgesia. La morfina sigue siendo el opioide de referencia para el manejo del dolor tanto moderado como severo en los niños quemados. Tiene una elevada eficacia analgésica y permite titular la dosis según la respuesta clínica. También nosotros vamos a diferenciar el tipo de administración que vamos a dar. Podemos tener en los cuidados intermedios pacientes que recién están haciendo la transición de la UCI al SIM, así que pueden contar todavía con catéteres centrales o accesos periféricos, y así como aquellos niños que ya llevan varios días de este procedimiento, la administración va a ser vía oral. Con respecto a las dosis, siempre vamos a iniciar con dosis bajitas. Endovenoso van a ser de 0,05 a 0,01 miligramos kilodosis en menores de 50 kilos, y en mayores de 50 kilos ya los vamos a considerar adultos, y vamos a partir desde 5 a 10 miligramos. Y vía oral vamos a partir de 0,1 a 0,3 miligramos. Acá dice cada 4 horas porque si bien la transición y algún índice de analgesia a medida que pasa el tiempo se va a dar esta droga de manera intermitente, la idea es poder retirarla a lo largo del tiempo y que el paciente pueda manejar este procedimiento con otras drogas como pueden ser los AINES, el ibuprofeno o el paracetamol. Para potenciar la eficacia de la morfina, también vamos a administrar los coayudantes, que son los antihistamínicos, que pueden ser hidroxicina, benadryl, loratadina, y también así paracetamol y ibuprofeno. Es muy importante que una vez que nosotros administramos el opioide, tenemos que tener en cuenta muy bien el horario. Si bien la efectividad es rápida, puede hacer efecto entre 5 a 10 minutos, el pico máximo de efectividad de este es a partir de los 30 minutos. Esto quiere decir que si nosotros administramos la morfina a las 10 de la mañana, más tardar ese niño 10 y media tiene que estar en la balneoterapia, para disminuir la administración de rescate del mismo y optimizar el dolor del paciente. Con respecto al traslado desde la unidad del niño hasta la balneoterapia, bueno, ya contamos con el entorno seguro, verificamos que la unidad de la baño esté preparada y climatizada, ya valoramos el dolor, ya administramos la analgesia. Ahora lo que vamos a hacer es retirar todos los vendajes que tengan los niños o accesos. Cuando me refiero al retiro de vendajes, estoy hablando de retiro de vendaje superficial. En la primera imagen pueden ver que la niña tiene un vendaje oclusivo, que se ve bastante grueso. Lo que vamos a hacer es retirar hasta la primera capa. En la siguiente imagen podemos ver que el vendaje se desprendió por completo, y observamos en la mano una flictena destechada. En lo posible tenemos que evitar esto, porque si bien vamos a favorecer la contaminación de esta herida, también podemos profundizarla con el roce de las compresas en el traslado. Y en conjunto con el equipo de kinesiología, que se encarga de los tipos de férulas y vendajes de Coban, vamos a retirarlos y evitar llevar menos cosas a la balneoterapia. Bueno, acá ya nos vamos a centrar en el momento de la balneoterapia. Nosotros debemos saber que este procedimiento no debe exceder los 20 a 30 minutos, ¿sí? Es importante para tener, como dijo mi compañera, un manejo adecuado del dolor. También vamos a evitar la hipotermia y las alteraciones hemodinámicas que nos puede presentar el paciente, ¿sí? Durante el procedimiento. Nosotros lo dividimos en 4 aspectos fundamentales, que es el primer momento con el contacto con el agua, el antiséptico ideal, la valoración del dolor y el traslado. Bueno, acá en este momento tenemos el contacto con el agua. Como dijo mi compañera, nosotros regulamos la unidad del paciente con la temperatura ideal, el agua también, la vamos regulando. Tenemos las medidas no farmacológicas, que nosotros lo usamos como distractores. Nosotros contamos en nuestra unidad con una pantalla en donde nosotros podemos transmitir musicoterapia, videojuegos, películas, todo lo que el paciente desea. Esto nos ayuda un montón a poder manejar el dolor y el procedimiento, ¿sí? Una cosa que quiero mencionar es que por un tema legal y también de educación,
el paciente siempre está acompañado del adulto mayor, del acompañante, ¿sí? En todo momento y en todas las etapas del procedimiento. Bueno, acá ya hablamos de la asepsia que nosotros realizamos durante el procedimiento. Ahora le vamos a mostrar un video breve donde ingresa un paciente que fue afectado por líquidos calientes con una quemadura de tipo A a B. A ver cómo mi colega, mi compañera realiza el procedimiento con movimientos circulares sobre la piel afectada con el objetivo de remover todos los detritos celulares que presenta ese tejido, ¿sí? Como pueden observar, la herida tiene una zona más con eritema, que es la zona roja, que es la zona más superficial. Esa es la zona que va a generar más dolor, ¿sí? Después vemos el área de más en el centro, que es blanquecino, esos tipo AB, ya afecta más profunda la quemadura, ¿sí? Bueno, ahí se utilizó el antiséptico. Ahí se ve bien, ahí está. Bueno, primero iniciamos, como mencionamos anteriormente, el agua con el duchador, que es estéril, se realiza con esta técnica de irrigación, con el objetivo de humedecer todos esos vendajes que presenta la herida, ¿sí? Si el paciente presenta apósitos, gasas o vendaje adherido, no se retira. Si está muy adherido, se avisa al médico de guardia y en la próxima bañoterapia se trata de retirar, porque si nosotros retiramos ese vendaje que se encuentra adherido en el tejido, podemos profundizar esa herida, ¿sí? Entonces, con los movimientos circulares sobre el tejido y con el antiséptico vamos desprendiendo todo el tejido muerto, ¿sí? Vamos a hacer una desbridación mecánica. También podemos encontrar sustitutos como la celulosa, que es un papel que nosotros generalmente utilizamos para que la herida no se adhiera al vendaje. En otras instituciones pueden utilizar el papel film, pero nosotros no lo utilizamos porque nos dimos cuenta durante la experiencia que el papel film eleva la temperatura de la quemadura, pero bueno, se puede utilizar también. Bueno, también durante la baña quería mencionar que podemos encontrar no solamente quemaduras, sino también zonas injertadas y zonas dadoras, ¿sí? Y el antiséptico ideal que nosotros utilizamos, lo más recomendado es la clorexidina jabonosa al 2% y al 4%. Siempre nosotros la utilizamos de manera diluida, ¿sí? No la colocamos de forma directa en el tejido, porque pueden presentarnos diferentes reacciones en la piel. ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir el riesgo de infección. En caso de que no contamos con clorexidina, se puede utilizar cualquier diferente tipo de antiséptico, como la povidona jabonosa, la solución Parvinoc al 10%, o también la solución fisiológica se utiliza. ¿Por qué nosotros utilizamos clorexidina? Porque tiene un amplio espectro de acción, es muy eficaz contra una gran variedad de microorganismos, como los gram positivos, como el estafilococo, la pseudomonas, y también contra bacterias gram negativas, que son los hongos, ¿sí? El comienzo de acción es aproximadamente a los 20 segundos de acción, es rápido y tiene un efecto residual, es prolongado y lo más importante que es de bajo costo. Otro tipo de antiséptico que utilizamos es el Protosan. Es ideal para el lavado y descontaminación e hidratación de heridas, es eficaz, pero a diferencia de la clorexidina, debemos dejar actuar entre aproximadamente 5 a 10 minutos, ¿sí? Sobre la herida. Pero bueno, el Protosan tiene una desventaja, que si yo no realizo una buena higiene en esa herida, que me quedan residuos en la herida, si tengo que colocar después un tópico, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la colagenasa, que es el famoso Iruxol. Si yo no retiro de manera eficaz los residuos de ese Protosan, lo que voy a hacer es inhibir la función del tópico, ¿sí? Por eso es muy importante, como cuidado de enfermería, saber qué tipo de antiséptico estoy utilizando y cuáles son los cuidados, ¿sí? Luego de que el paciente realizó durante la
perdón, durante el procedimiento, yo en todo momento voy a valorar el dolor, ¿sí? Como vimos en el video, era un paciente que tenía un dolor que era manejable, ¿sí? El paciente nos permitía poder remover todos los distritos celulares, ¿sí? Si es un paciente que tiene un mal manejo del dolor, no me va a permitir hacer esta técnica, ¿sí? Y va a ser ineficaz el procedimiento. Bueno, por eso es muy importante también la comunicación de enfermería con mi colega, que es la enfermera que va a estar fuera de la bañoterapia, va a ser la enfermera circulante. En caso de que yo observe que mi paciente tiene un mal manejo, ella me va a gestionar la dosis para que yo pueda administrar un rescate, ¿sí? Es muy importante también aplicar los cuidados de enfermería, los 5 correctos, el paciente correcto, la dosis, chequear todo, ¿sí? Por eso es muy importante la comunicación. Bueno, y acá ya el paciente va a ser trasladado desde la bañoterapia hacia su unidad. Nosotros vamos a estar siempre en comunicación con mi compañera, ella va a realizar la preparación del material que yo después voy a utilizar. Vamos a preparar la unidad, vamos a climatizar esa unidad para evitar las hipotermias, y el traslado lo podemos hacer. Si el paciente no tiene dificultad, puede deambular por sus medios, nosotros lo acompañamos. Si el paciente tiene una dificultad en la deambulación, lo vamos a trasladar en sillas de rueda, en camilla, y si es un lactante, en los brazos de la madre, ¿sí? Una vez que esté instalado en la unidad, con la cama limpia y preparada, se va a realizar el secado de esas heridas, que pueden ser con camisolines limpios o apósitos estériles. Bueno, y como último momento, la posbalneoterapia. Acá ya desinfectamos la herida, así que nos vamos a centrar en la recepción, evaluación de las heridas, la curación y vendajes, y el registro de enfermería. Con respecto a la recepción, vamos a situarnos ya en la unidad del niño, o sea, ya no estamos en la balneoterapia. Si bien esto ya está preparado, nosotros ya acondicionamos el clima, vamos a verificar que sea el correcto para este niño. Recordemos que la barrera de la piel es la encargada de la termorregulación, y estos niños tienen esa barrera desvitalizada. Así que es importante evitar la hipotermia porque aumenta el estrés metabólico y esto aumenta el catabolismo. Recordemos que estos pacientes van a consumir más calorías y es muy importante el tema de evitar aumentar este catabolismo. Así también como verificar que el ambiente no esté muy caluroso, porque vamos a favorecer al aumento de exudado de las heridas por pérdidas insensibles, y también podemos observar en los niños aumento de sudoración. Con respecto al secado, si bien bueno, lo hacemos como dijo Brent, con compresas limpias y secas, lo importante es evitar la fricción totalmente de las heridas, porque el tejido está recientemente expuesto a lo que fue el debridamiento mecánico por arrastre, o sea, está totalmente frágil. Nosotros con la fricción podemos desprender el tejido de granulación y producir un sangrado y retrasar el proceso de cicatrización. Por eso es muy importante que el secado sea de a palmas y no por fricción. Otra vez vamos a evaluar el manejo del dolor. Es muy importante porque este procedimiento no va a ser rápido, la evaluación nos va a llevar un tiempo. Acá, conjunto con el equipo de planta, ya sean los médicos y el personal de kinesiología, vamos a evaluar esas heridas, qué es lo que va a requerir, y nos va a llevar un tiempo. Después que evaluamos, tenemos que proceder a lo que es el vendaje y la curación. Así que por ahí el paciente requiera una dosis de rescate de morfina o por ahí algún AINE. Cuando hablo de rescate de morfina, me refiero, si bien a la dosis que tiene el paciente, pero no siempre administramos el total. Tratamos de dar la mitad de dosis, o por ahí ver si con un AINE podemos manejar este dolor. Porque este niño, después de esta terapéutica, requiere todavía rehabilitación motriz, o sea, este niño no puede quedar somnoliento. Recordemos que la morfina puede también deprimir el sistema respiratorio y puede dejarlo en un estatus de sueño y retrasar la alimentación y todas las actividades que tiene durante el día. Así que a valorar el dolor y ver qué estrategia farmacológica o no farmacológica podemos emplear. En el punto 2, la evaluación de las heridas.
vamos a utilizar el concepto de TIME, que es una guía clínica estandarizada utilizada por los profesionales de salud para evaluar, preparar y optimizar el lecho de las heridas. Fue definido en el 2003 por la Asociación Europea. El acrónimo cuenta con 4 letras, que es T de tejidos, I de infección o inflamación, M de humedad y E de borde. Tejido, bueno, vamos a encontrar 2 tipos de tejidos. El que no queremos encontrar claramente es el tejido no viable, el tejido necrótico. Las células acá sufren daños irreversibles y mueren por lesión, como lo es la quemadura. En las imágenes tenemos quemaduras por líquidos calientes, que son las que están en tamaño un poco más chiquitito, y por una quemadura eléctrica, que es el pie. Estos tipos de tejidos necróticos se pueden dividir en 2. El encéfalo va a ser un tejido más blando, de color blanco amarillento, va a ocluir y disminuir la cicatrización, y después tenemos el tipo que es escara, que se presenta el tejido más endurecido, de color marrón, marrón o blanco, blanco intenso, o negro. Acá el tipo de tratamiento que va a requerir este tejido va a ser el desbridamiento. Recordemos que nosotros ya realizamos desbridamiento mecánico con el agua, y vamos a utilizar ahora un desbridamiento enzimático que va a ser a través de los tópicos. Y si no resuelve con ninguno de estos 2, lo más seguro que este niño requiera un tratamiento quirúrgico, que es la escarectomía. El tejido que siempre esperamos ver es aquel tejido que ya tiene granulación, el tejido conectivo se encuentra nuevo y vital, y favorece la cicatrización. El lecho de la herida, si bien está liso, uniforme, tiene el mismo tamaño y relieve. Acá el tipo de cuidado que vamos a aplicar va a ser fundamentalmente la hidratación. Vamos a aplicar vitamina A o vaselina y la protección de esta. Como pueden ver en la imagen, tiende a tener todavía granulación y un pequeño sangrado, así como dijo Bren, vamos a utilizar un apósito transitorio como puede ser la celulosa, y recién ahí poner vendaje simple, porque si ponemos la venda sobre este tejido que sangra, claramente después se va a pegar. La I de infección, bueno, para evaluar si una herida está infectada, vamos a ver que hay un incremento de dolor en esa zona, va a haber también aumento del eritema y el edema, así como del calor. El exudado se puede presentar de color amarillo a verdoso. También la herida puede estar cavitada, o sea, el tejido de granulación se va a ver dañado, de color rojo opaco oscuro, y va a presentar un olor desagradable. Acá la gestión que vamos a emplear va a ser un tópicos con carga antimicrobiana, que ahora más adelante vamos a desarrollar cuáles pueden ser. La E de borde, bueno, el borde nos va a brindar la información sobre el proceso de la cicatrización. Tenemos un borde que no está a relieve del lecho de la herida, un borde que va a caer por su propio peso y se va a enrollar, o se va a formar de tipo queratóxico. Esto va a impedir la migración de las células epiteliales a través de la herida. Acá vamos a emplear el uso de apósitos absorbentes, como es el arginato de calcio. El arginato del calcio va a interactuar con el sodio de la piel, va a formar un gel que va a rellenar la herida, va a proteger la humedad, va a mantener su humedad. También vamos a emplear estrategias como son la valoración del vendaje. Si vemos que hay un abundante exudado, vamos a retirar solamente el vendaje superficial, nunca vamos a exponer más de 2 veces esta herida al ambiente. Vamos a realizar cambio de vendaje una vez al turno si el exudado es abundante, o por lo menos 2 veces al día. Y con respecto al borde, que tiene un borde ya con epitelización, vemos que el lecho está totalmente a nivel, se pueden presentar con una banda rosada, pueden estar brillantes y pueden presentar costras. Acá el tratamiento es totalmente de hidratación. Ya este tipo de herida no requiere vendaje. Por ahí estos pacientes lo que van a utilizar son mallas que se llaman presoterapia, que ayuda a la movilidad de los niños. Con respecto a la M de humedad, bueno, un ambiente de la herida equilibrado va a fomentar los factores de crecimiento, citoquinas, la proliferación y la migración celular. Esto es a nivel de la epidermis.
Tenemos dos tipos de herida, la herida húmeda, como en la anterior, se pueden ver que los bordes no están al mismo lecho de la herida, acá ya se formó como una escara alrededor del mismo, si bien tienen los bordes queratóxicos, no están enrollados, están blanquecinos. Acá lo mismo que en la anterior, vamos a aplicar medidas como vendaje oclusivo, el recambio del mismo, y también si disponen del alginato de calcio es buenísimo. Después en la otra herida, acá es una zona dadora, podemos ver que esta herida está reseca, si bien tiene un lecho uniforme, se están formando costras y estas mismas costras pueden profundizar la herida. Vamos a utilizar en una herida sangrante de vitamina A, vaselina, protección con el depósito transitorio como la celulosa o la cobertura de los guantes estériles y un vendaje superficial simple. Bueno, como último punto, la elección de los tópicos según la característica de la quemadura. Tenemos dos tipos de quemaduras que nosotros vemos en el SIM, que pueden ser quemaduras de tipo A, que son esas quemaduras que afectan la epidermis, se pueden presentar de forma de eritema o flictenular. En esta imagen vemos que es más dominante el eritema y vemos algunas flictenas, algunas enteras y otras desechadas. Los tópicos, como ya mencioné, pueden ser la vitamina A, la vaselina, su función va a ser de hidratación y protección y va a favorecer la regeneración celular. Después tenemos la quemadura de tipo A y AB. Acá tenemos una quemadura mixta, en donde podemos ver en el torso del niño, en toda la parte que es rosada, es una quemadura de tipo A, que es más lisa, y después la quemadura de tipo B, que se centra más en el centro, es media blanquecina con los bordes un poco más engrosados. Acá hay claramente una destrucción de la epidermis y tanto de la dermis. Recordemos que la dermis ya estamos afectando los vasos sanguíneos, al igual que el tejido con glándulas sudoríparas. Acá los tópicos que vamos a emplear van a ser la colagenasa y el Plaxul, la sulfa. La colagenasa nos va a brindar un debridamiento enzimático que es selectivo, o sea, quiere decir que solamente va a actuar en el tejido no desvitalizado. Acá podemos emplear dos tipos de tópico porque claramente en lo que es zona A vamos a hidratar y proteger esa piel para favorecer la regeneración celular, y en la zona desvitalizada vamos a emplear la colagenasa. Además, si vamos a emplear la sulfa de plata, vamos a hacerlo en heridas especiales, heridas que cuestan cerrar, heridas dolorosas. No en todo tipo de herida vamos a utilizar la sulfa por el riesgo que tiene la plata en sí con respecto a las reacciones adversas. Si la empleamos, esto nos va a ampliar el espectro de protección tanto de antimicrobianos como gram positivos y gram negativos. Ahora desarrollaremos un poquito más el tipo de quemadura, que pueden ser quemaduras infectadas o quemaduras inflamatorias, dentro de las características de la quemadura, más que nada con las quemaduras tipo B. Acá hay dos imágenes que son un punto de partida y un punto en el cual ya llegamos que este niño va a requerir una intervención quirúrgica, como es la primera, que vemos totalmente los bordes blanquecinos, podemos observar la colonización de la herida con los colores verdosos, amarillentos. Estas heridas las vamos a tratar con cicatrizantes, como pueden ser la centella asiática, que va a promover la síntesis de colágeno y de tejido granulado, o sea, se emplea en heridas que cuesta cerrar. También va a favorecer la remodelación cicatrizal, va a prevenir estas cicatrices hipertróficas. Esto va a ser más eficaz en la siguiente imagen, que es la de abajo, que es una herida a nivel de los glúteos, que se puede ver que está más brillosa, babosa. Los vendajes retirados de esta herida estaban de color verdoso, colonizados por alguna pseudomona. Así que vamos a emplear antibióticos local, como pueden ser la mupirocina o la neocinamida, que van a bloquear la síntesis proteica. La mupi va a bloquear más lo que son los gram positivos, la neomicina va a bloquear más lo que son los gram negativos. Ambos se pueden combinar, pero no deben utilizarse en periodos prolongados porque lo que va a producir es una resistencia de la bacteria.
O sea, en la primera imagen claramente este niño va a requerir una intervención quirúrgica para remover todo ese tejido desvitalizado y colonizado. Lo más seguro que este niño requiera también antibiótico-terapia vía oral o endovenosa. Y en la siguiente imagen todavía podemos tratarlo un tiempo más con antibióticos locales y cicatrizantes un poquito más fuertes como es la centella asiática. Después tenemos también quemaduras de tipo inflamatoria. Acá vamos a ver que tenemos zonas con relieve hipertrófico. Vamos a emplear el corticoide, como puede ser la betametasona, que va a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios. También va a ser antipruriginosa. Este tipo de corticoide se va a utilizar en aquellas quemaduras que persisten con una inflamación, no en todos los tipos de quemaduras. No debe aplicarse tampoco en quemaduras necróticas o infectadas. Bueno, acá ya vamos a hablar de los tipos de vendaje que nosotros podemos utilizar en el paciente quemado. Primero, como cuidado de enfermería, tengo que saber, antes de seleccionar el vendaje que yo voy a utilizar, cuál es el área que yo voy a trabajar, ¿sí? Si es un área, una zona que el paciente tiene una zona funcional, que son las áreas de las manos, ¿sí? De los miembros inferiores, o donde hay más movilización, que son las axilas. Bueno, yo debo saber seleccionar qué tipo de vendaje. Primero tengo que saber la función, ¿sí? Que es de protección y de sujeción. Hay vendajes que son compresivos, que favorecen la circulación y el retorno venoso, nos va a disminuir el edema, y este tipo de función lo tiene, por ejemplo, el vendaje espiga. Otro de los vendajes que podemos tener son los vendajes que nos permiten la movilización, como dije anteriormente, en zonas de articulación, que este vendaje tiene la función como el vendaje nocho, ¿sí? Como nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, tenemos vendaje que es el vendaje grillado, el vendaje elástico, que lo solemos utilizar en miembros inferiores. Los pacientes gran quemado tienen el retorno venoso, la circulación mucho más lenta, entonces nosotros necesitamos comprimir más los miembros inferiores, ¿sí? Y también tenemos tipos de vendaje que son los algodonados, ¿sí? Otro de los tipos de vendajes que podemos trabajar en los pacientes quemados son la venda Cobham, que es una venda elástica, autoadherente sobre sí misma, es transpirable y liviana, ¿sí? Este vendaje lo realiza el personal de kinesiología. Generalmente en nuestra unidad nosotros la utilizamos en la zona cefálica y en la cara, que hacemos las máscaras, y en los miembros superiores y en las manos, ¿sí? ¿Se puede utilizar en otras áreas? Sí, lo podemos utilizar en miembros inferiores, en el torso, pero es de alto costo, entonces lo utilizamos más en áreas funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente va a recibir tratamiento de kinesiología motor, entonces esto le va a permitir la libre movilización. Otro de los beneficios que tiene este vendaje es que al ser liviano y transpirable, nosotros podemos colocar, por ejemplo, vitamina A sobre ese vendaje, y a medida que va pasando el tiempo lo va absorbiendo, y esto nos impide que nosotros tengamos que retirar el vendaje para poder humedecer esa área así afectada. Entonces es uno de los cuidados de enfermería que tenemos. El objetivo de este vendaje es proporcionar una ligera presión sobre la herida. Va a desplazar todo el líquido intersticial hacia el exterior, va a disminuir el edema y va a prevenir la cicatrización hipertrófica. Como dije anteriormente, permite la movilización y la utilización de la mano. Bueno, como último punto y no menos importante, sabemos que los registros de enfermería tienen un aspecto legal y también nos sirven de guía para volcar, o sea, toda la valoración y el trabajo que hicimos desde el inicio y mantener los cuidados, también asentar las características de las heridas. Estas heridas de un día para el otro pueden mejorar o no. También vamos a evaluar las estrategias que empleamos respecto al manejo del dolor para mejorar claramente, para disminuir esto, que esto sea traumático para el niño, y claramente la participación de la familia, porque además
de participar y favorecer lo que es a nivel terapéutico esto. Nosotros educamos a la familia y al niño para que puedan diferenciar las características de la herida. Estos niños se van a ir con un remanente inferior al 5 al 2% de la casa, pero van a seguir requiriendo balneoterapia. Por eso es muy importante la educación de los padres, que sepan cómo higienizar la herida, cómo manejar, cómo curar. Y bueno, como conclusión que llevamos en esta charla es que la efectividad de la bañoterapia se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, el trabajo en equipo interdisciplinario, la participación tanto del niño como su cuidador, su familia, y la utilización óptima de los recursos, ¿sí? Esto nos va a permitir alinear cuidados que deben estar alineados para la recuperación del paciente. Y bueno, para terminar esto, queremos dejarles un mensaje, que cuidar es entender que detrás de cada herida hay un niño y una familia con temores e incertidumbres. Es nuestra responsabilidad convertir el cuidado en un acto de amor y empatía. En la imagen que pueden ver tenemos a 2 pacientitos que transitaron una internación prolongada, ambos quemados por quemadura por fuego directo, uno mayor al 80% y el otro un porcentaje mayor al 50%. Nosotros tratamos siempre de sacar lo que es la internación hospitalaria, poder compartir cumpleaños, poder compartir eventos como son las fiestas, y los niños poco a poco vuelven a su vida rutinaria, a lo que era antes del incidente. Le agradecemos por su tiempo y bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Si tienen alguna duda con respecto a lo que dimos, estamos acá para responder. Hola, sí, buenos días. Hola. Para preguntar, ¿es aconsejable? Hola, ¿qué tal? Les propongo que las preguntas que tengan las vuelquen en el chat, yo las voy a ir replicando. Bueno, Quiero agradecer a Brenda y a Sabrina, realmente la charla ha sido, como es, muy, muy clara. Hay algunas preguntas, ahora las vamos a empezar a responder, pero le quiero contar a todos que hemos alcanzado los 100 participantes. Hay colegas de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, ciudades Paraná, de Gualeguaychú, Concordia, de Mendoza, Malargüe, de Santa Fe, Galvez, de Catamarca, del Hospital Eva Perón, de Jujuy, de Santa Cruz. Por supuesto, personas de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, y gente de zona oeste, Ituzaingó, Castelar, Hurlingham, zona sur, Berazategui, Lanús, Avellaneda, San Andrés de Giles, y mucha gente. Bueno, pasamos a algunas preguntas que fui buscando en el chat y voy a ir viendo si ponen algunas otras. Y preguntaba a algunas colegas, ¿y cuál es el agua que se utiliza para la bañoterapia? es Y agua, había la duda si era agua estéril, no. no, es el agua corriente que se utiliza generalmente en todos los hospitales, no es estéril, sí, la técnica es estéril, ¿sí? Usamos duchadores que son descartables, que vienen estéril y es individual para cada paciente. Estos niños en la casa se van a bañar con el agua que tengan en la casa. Claro, con el agua corriente. El agua corriente, no agua de pozo, claramente. Si tenemos niños que no cuentan con agua corriente, lo que recomendamos es hervir el agua, dejar entibiar y proceder al lavado. Muy bien. Preguntan también cómo diferenciar una quemadura tipo A o B por la profundidad. Bueno, la quemadura de tipo A va a estar presente en lo que es la epidermis, que es la capa finita de la piel, la superficial. Se va a presentar de color rosado a rojo. Nosotros en la imagen, si quieren la vuelvo a poner para que sea un poquito más visual. Es la famosa quemadura por sol, que generalmente es la que más se presenta, que es la capa superficial, y tiene un eritema. Puede ser también frintenular, que es la famosa ampolla que se dice. Ahora ahí mi compañera va a poner. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Todo ese eritema que se ve es la quemadura tipo A. Y al costado en el brazo, en la parte superior, tiene un afectema que fue Destrechado. destrechado. El tipo de quemadura usualmente se presenta más que nada por lo que es la exposición prolongada al sol o también por líquidos calientes.
Ya cuando está en contacto con fuego directo, el fuego lo que va a hacer es ya invadir directamente la epidermis y la dermis, y en algunos casos puede llegar hasta fascia. Muy claro. Me han preguntado también si el papel film cumple con las normas de esterilidad. ¿Con las de esterilidad? ¿De esterilidad o seguridad? ¿Qué dijiste? Sí, es esterilidad, sí, de estéril. Sí, generalmente cuando se utiliza el papel film tiene que ser estéril. Para manipular la herida siempre todo es con material estéril, ¿sí? Porque no olvidemos que es una herida que va a estar expuesta, que va a estar el tejido abierto y es una puerta de entrada. En otras instituciones utilizan el film, lo que nosotros vimos que es la herida no puede respirar y fomenta tanto la acumulación del exudado ahí, y podemos favorecer a la contaminación de esa herida. Y también Porque no dejamos respirar, levanta claro, temperatura. levanta temperatura. Entonces nosotros utilizamos como protección el papel celulosa, que es parecido al papel que viene en el envoltorio de los guantes estéril, Sí. que viene con el papel, que viste que viene el guante estéril, viene con un papel blanco. Bueno, es similar. Es del mismo material, lo que pasa que, bueno, nosotros en nuestra institución compramos los rollos de celulosa, los mandamos a reesterilizar y los cortamos en tamaños adecuados, grandes para zonas como pueden ser los muslos y más pequeños para zonas como pueden ser la cara y los miembros inferiores, las manos, los pies. Pero si no cuentan con ello y tienen un niño con una herida que está sangrante, que está con aumento Cruenta. claro, cruenta, lo importante es cubrirla, porque al poner el vendaje de gasa, cuando lo queramos retirar, va a estar pegado. adherido. Va a estar pegado, sí. Sí, y Vamos nos va a a costar. Sí. La función es evitar que se adhiera el tejido y el exudado al vendaje. ¿Usan gasa con vaselina para cubrir las lesiones? Nosotros no utilizamos, pero se puede utilizar porque es de bajo costo y cumple la misma Cumple función. la misma función la vaselina. Vaselina sólida o vaselina líquida, siempre recordando la esterilidad. Si yo tengo un paquete de vaselina grande, lo que voy a hacer va a ser dividirlo, fraccionarlo de manera estéril para que me pueda ser eficaz en varios usos. No meter la mano y utilizarlo, claro, porque estoy contaminando. Los fracciono, al igual que en la casa cuando nosotros los mandamos a los familiares, los educamos. Algunos se van con clorexidina y con vaselina, que es lo más barato y lo que más le va a durar, y les enseñamos cómo lo tienen que fraccionar para que lo lleguen a utilizar entre 10 a 15 días. Con lavado de manos ya en sus hogares, con distintos ¿cómo sería? Recipientes, Claro, fraccionado. Para que después en cada baño solamente sea de un único uso, lo que sobra se descarta. Y justo en eso que me comentaba Sabrina, nos pregunta Aide, ¿cómo se diluye la clorexidina? ¿Tiene alguna dilución especial? ¿Cómo? ¿O como bien? Sí, no. La clorexidina nosotros la diluimos durante el procedimiento, colocamos en apósitos estéreo o gasa y la vamos diluyendo con el mismo agua. No hay una dilución específica. Si es un paciente gran quemado y tenemos que hacer la curación, no en la baño, sino en la unidad del paciente, ahí sí, lo que nosotros utilizamos es la solución fisiológica y aproximadamente 2 mililitros de la clorexidina al 2 o al 4%, y lo vamos diluyendo dentro del sachet de solución fisiológica y ahí vamos realizando la curación. En la baño lo que podemos hacer tanto como en la casa es tener un recipiente y poner, depende de la cantidad de agua, 2 a 3 chorritos de clorexidina, espumar, que se haga un poco de espuma y rociar sobre la herida. O sea, limpiamos, sacamos todos los materiales de vendaje, la celulosa, recién ahí tiramos la clorexidina y empezamos con los masajes. El tiempo, si bien la clorexidina actúa rápido, en 30 segundos, lo ideal que nosotros recomendamos es que mínimo 2 minutos nosotros estemos pasando por toda el área afectada y después el correcto enjuague del mismo. Bueno, muchas gracias. Hay otras preguntas. Están preguntando por el chat el material. Yo les puse que si siguen las redes sociales van a poder ver la grabación de este encuentro y ahí pueden acceder tranquilamente al material. Y por eso los invito a todos a seguir la cuenta de Instagram, comité-ex
enfermería, yo se los puse en el chat, o en la última filina, ¿sí? Están todas las redes sociales para que puedan compartir. Muchas gracias y que también bien el fin de semana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Guille, gracias a todos los que están del otro lado, a los colegas conocidos y a los que no. Es el arte del cuidado para nosotros en los niños quemados, es día a día. Tratamos de aplicar el conocimiento, pero nunca dejamos de lado el componente humano. Los cuidados. Brenda, te corté, tomo el agradecimiento y lo hago extensivo a todos los autoridades del comité de expertos, porque eso es una pequeña porción, pero hay un gran equipo atrás mío. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Se ven? Chao. Me costó.